Franklin Pareja para analizar esto y que usted también pueda comprender junto a todo el equipo de la red Unitel qué afecta a que Yanine Áñez sea candidata. ¿Por qué tanta polémica? Bienvenido y buenos días. ¿Cómo estás, estimada Natalia? Qué gusto saludarte. Bueno, en principio tú sabes que Bolivia está viviendo una transición producto de una de las crisis políticas más profundas que ha atravesado el país después de más de una década de un gobierno bastante discrecional que empezó con una impronta populista, pero después se volvió bastante autoritario. El proceso de transición no es paternidad de un partido político, ni es propiedad de una figura propiamente. Ha sido una lucha social que además ha tenido dos componentes importantes: ciudadanía más policía y fuerzas armadas. Cuando convergen estos tres elementos, se debilita profundamente el régimen de Morales y finalmente renuncia. Esa renuncia no se la puede asociar a una persona, a una fuerza política, sino a un momento de inflexión donde el erosionamiento y además la discrecionalidad y además el haber utilizado e instrumentalizado las instituciones del Estado era insostenible. Pues bien, esa transición ha generado que todo cambie. Para empezar, el calendario electoral. ¿Te das cuenta? O sea, hoy por hoy estamos en un momento en el cual constitucionalmente esto ya debería haber acabado, ¿verdad? Pero no obstante, como todo esto ha cambiado, hay una transición que es absolutamente atípica. El país no está pacificado, no hay estabilidad política y la defensa de este proceso de transición era el encargo que se le da a este gobierno. De manera que, y con esto cierro, de ser un gobierno de transición, ahora cambia y se convierte en un gobierno en campaña. Me decía, todo cambia y cambia incluso las investigaciones que se hace, por ejemplo, afines al movimiento socialismo, porque hoy, por ejemplo, llega Luis Arce para iniciar la campaña rumbo a las elecciones. Mira qué interesante esto que tú planteas. La autoridad moral del gobierno y la firmeza con la que podía haber estado actuando en contra de una cantidad de personas que probablemente hayan incurrido en delitos, ahora se deslegitima. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está en campaña y una presidenta que es candidata, que está compitiendo. Entonces se podría asociar que todas las acciones que están realizando más obedecen a eliminar a un adversario, a judicializar la política, antes que mantener ese cariz imparcial que es el que se esperaba de este proceso. Gabriela Oviedo de Santa Cruz. Gabriela, con usted, buenos días. Buenos días, Natalia. Saludamos a nuestro invitado, señor Franklin Pareja. Según su parecer, su entender, ¿quiénes son los que serán cambiados hoy del ministerio, del gabinete de la presidenta Yanine Áñez? ¿Y por qué? Yanine Áñez. ¿Y por qué? ¿Cómo está, Gabriela? Bueno, realmente es muy complicado responderle esto. Habría que estar en el entorno y en el fuero interno. Pero quiero decirle lo siguiente: para un gobierno en transición, no es precisamente la mejor señal que en menos de 2 meses haya 2 crisis de gabinetes. Se supone que por el corto periodo los colaboradores no tendrían que ser removidos, pero como se ha producido una figura atípica, dado que la señora Áñez de presidenta ahora es presidenta y candidata, el entorno no ha recibido en alguna medida de forma homogénea con buena señal. Por eso la señora Roxana Lizárraga ha sido una voz dura, una voz crítica, pero además muy explícita por las razones de su renuncia. Lo que quisiéramos saber ahora es que si hay más voces críticas en la línea de la señora Lizárraga en el entorno de colaboradores, porque no creo que todos los colaboradores definitivamente estén de acuerdo en que la señora Yanine Áñez cambie su posición y se ponga a competir cuando en realidad el mandato de este periodo era la transición. Quizás las personas más allegadas al señor Camacho, que además el señor Camacho es el más perjudicado con la presencia de Yanine Áñez como candidata, se vayan en este momento a salir del gabinete. Pero no creo a ciencia cierta que haya una remoción importante, porque en ese caso sería peor. Se estaría entrando no solamente en un momento de cambio y transición, sino que además la inestabilidad se incrementaría, porque en muchas carteras del Estado están haciendo muchas cosas más allá de lo que significa la transición, y en este momento sería peor dejar este trabajo trunco.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ha dicho que era necesario este cambio para asumir, dice, una nueva etapa de consolidación del gobierno de transición. ¿De qué nueva etapa estamos hablando? Son ministros para la campaña de Yanine Áñez, lo que van a posesionar, como dijeron algunos otros analistas y políticos. Mire, Gabriela, desde mi perspectiva, es una absoluta falsedad el querer instalar en la población el hecho de que se puede separar las aguas entre gestión y campaña. No se puede disociar gestión de campaña. Y aunque el gobierno, al igual que el anterior, decía que estaba haciendo gestión, todo el tiempo estaba haciendo campaña. Y de aquí en adelante, todo lo que realice el gobierno como gestión, inmediatamente va a generar rentabilidad política para la campaña. Por lo tanto, no hay ninguna forma de disociar esa dualidad de ser gobierno y ser al mismo competidor. Por eso, el anterior gobierno lo que hizo fue construir una normativa que siempre le permita tener ventaja con respecto de sus competidores. Y esta normativa, que es lo que hereda el actual gobierno, que no estuvo ahí para hacer campaña ni para hacer un competidor, ahora recibe esa herencia que tanto se ha criticado por la población y se va a beneficiar de toda esa normativa laxa porque permite a las autoridades hacer campaña a título de gestión. ¿Cómo debería configurarse ahora el gabinete de Yanine Áñez? ¿Salen los aliados de Camacho o entran quizás las personas afines a las nuevas alianzas que fueron pactadas hace unos días? Bueno, ciertamente que este momento en el que la señora Áñez entra a competir ha desportillado y le ha restado aliados al señor Carlos Mesa. Por ejemplo, Solvo dejó de ser su aliado y también la fuerza de Tarija que conduce a Adrián Oliva deja de ser aliado. Si estas fuerzas ahora entran a participar del gobierno, entonces básicamente se confirma y se reafirma el hecho de que estarían poniendo toda la estructura estatal al servicio de un proyecto político. Por la salud de este gobierno que le queda, en realidad ha mermado mucho su legitimidad, pues no deberían entrar sus socios políticos, debería seguir la transición eventualmente con quienes son sus colaboradores, hacer la menor cantidad de cambios y quizás a los viceministros subirlos a ministros y no generar un mare magnum interno, sobre todo con un descrédito mayor al que al día de hoy parece que estuviera teniendo. Porque desde el día que la señora Áñez anunció su candidatura, el coro de voces no ha sido positivo. Eventualmente las fuerzas aliadas, indudablemente que tienen que tener esa posición. Pero hay una cantidad importante de pobladores y de analistas y de académicos y de políticos que no ven saludable esto. Hay una secuencia de hechos, está el anuncio de la candidatura de Yanine Áñez, luego está la carta de la ahora exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, y luego el cambio en el gabinete. Pero ¿hay algo entre líneas que haya dicho esta exministra que tenga que ser entendido y que quizás muestre algo que está ocurriendo dentro del gabinete? Es probable que sí, porque la renuncia de la señora Roxana Lizárraga ha sido con un contenido y con un mensaje muy claro, que ella está siendo parte y está siendo utilizada por un esquema de poder que son los demócratas, que han tenido un desempeño muy malo en la última elección y que por lo tanto lo que habría aquí es un sentido de oportunismo. Eso se entiende del mensaje de la señora Lizárraga. Pero al margen del mensaje de la señora Lizárraga, hay una coincidencia con muchas personas de lo que dijo ella, porque claro, se entiende que la señora Áñez está dejando inconcluso el proceso más delicado después de una década. Y yo le escuché a la señora Áñez decir que el país ya había recuperado la paz, con lo cual disiento en absoluto, porque el país está siendo todavía víctima de un asedio, de una corriente internacional, de gobiernos, de organizaciones, donde no se puede pensar que ya estamos viviendo una paz social, que ya hay una estabilidad política, cuando desde dentro también hoy hay fuerzas que están en pro de boicotear y sobre todo de inviabilizar la normalidad de este proceso. Entonces, no es una cuestión de criticar a la señora Áñez por su condición de mujer o por su condición de que ella no tiene los mismos derechos que los otros, no, sino que la historia la puso en un lugar que ella no pidió, pero la historia a futuro
hubiera esperado que ella concluya este momento y ella se constituía en una reserva moral que en el mediano plazo hubiera dado mucho que hablar. Precisamente en esa línea, señor Parejas, hemos escuchado a la presidenta Yanine Áñez decir que quienes cuestionan su candidatura ahora son grupos minoritarios machistas. ¿Qué opina? ¿Qué opina? El día de ayer en un canal local aquí en La Paz he visto a dos intelectuales mujeres muy reconocidas. Me refiero a la señora Sonia Montaño y a la señora Gloria Ardaya, que es de una voz femenina. Tiene que utilizar este argumento para una situación que definitivamente no tiene nada que ver en esa línea. Obviamente que si uno se escuda en mi condición de indígena, en mi condición de joven o en mi condición de mujer, cuando la ciudadanía entiende perfectamente que no van por ahí las críticas. Era la gran oportunidad de la señora Yanine Áñez de demostrarle al país que es absolutamente diferente a todos, que además dijo y fue explícita en afirmar que no sería honesto utilizar este momento para lanzarse a candidata. Entonces siempre uno termina empeñando su palabra cuando hace afirmaciones de naturaleza pública. Y ustedes, los medios de comunicación, son los que siempre tienen las imágenes en archivo para poder evidenciar que dicen una cosa y terminan haciendo otra cosa. Y eso no tiene nada que ver ni con juventud, ni con origen, ni con género. Bien, le agradezco mucho por acompañarnos, Franklin Pareja. Buenos días. Natalia, muchas gracias como siempre. Tenemos más para usted. Gabriel Oviedo con usted en otro Contacto Nacional en cualquier momento.